La Pascua o el Pesaj es una celebración judía en donde se sacrifica un cordero sin mancha, se lo asa al fuego, se lo come y luego se comen hierbas amargas y panes sin levadura. Pero ¿cuál es el verdadero sentido o significado de la Pascua? El día de hoy veremos eventos figurativos relatados en la profecía de Isaías, 750 años antes de Cristo. En la misma se ve la figura del Mesías prometido a Israel, que había de venir en la persona de Cristo. Él es el Salvador para la liberación del pecado de toda la humanidad. Este plan siempre estuvo escondido en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Se trata de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero también de la vida eterna, que es un regalo de Dios para los que creen en Él. En el transcurso de esta semana veremos una serie de 3 episodios titulado El siervo sufriente, dado por la hermana Mónica Díaz. Aprovechando los eventos que se llevan a cabo en estos días, en este tiempo presente, es una buena oportunidad para reflexionar juntos acerca del precio de nuestra salvación, así como hijo de Dios, y ser agradecido por dicho sacrificio. Y si usted, que hoy escucha por primera vez, aún no conoce de este Cristo del cual estamos hablando, le invito a que escuche acerca del amor de Dios y cómo Jesús murió por todos para que usted aproveche su oportunidad y lo acepte como su Salvador personal y goce así de una eterna redención. Con la ayuda del Señor vamos a considerar algunos puntos sobresalientes en la profecía del siervo sufriente vista en Isaías capítulo 53, donde vemos la profecía de la venida del Mesías, su sufrimiento, llevando a cabo el plan de la redención planeado desde los tiempos eternos. Isaías había profetizado cómo serían los eventos llevados a cabo, lo cual se cumplieron en Jesús, el Rey y Mesías prometido para Israel. Y como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino a la nación de Israel. Si Israel hubiese aceptado a Jesús como el Mesías prometido, el reino se hubiese establecido, pero ellos no lo hicieron, sino que al rechazar al Rey, queda el tiempo del reino de Israel en espera. Sin embargo, esto no tomó por sorpresa a Dios, quien llamó al apóstol Pablo para revelar su propósito eterno, un misterio escondido en la mente de Dios, que es el tiempo de la iglesia. Leemos en Colosenses capítulo 1, verso 25 al 27, acerca de Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y leemos: De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Verso 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y leemos también Efesios capítulo 3, verso 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Vemos también en las profecías las dos venidas de Cristo, su primera venida en humillación, ya que Él fue rechazado, y también su segunda venida en gloria, en su manifestación al pueblo de Israel y a las naciones. Como sabemos, Isaías es considerado la Biblia en miniatura, porque cada capítulo del libro corresponde con un libro de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento comenzando con Génesis, como el Nuevo Testamento terminando en Apocalipsis. Isaías 53 corresponde con la epístola de 2 Tesalonicenses y se presenta a manera de contraste. En Isaías 53 vemos la revelación de Cristo como el sufriente siervo en su primera aparición, mientras que en 2 Tesalonicenses describe su revelación en su segundo advenimiento en contraste con el anticristo. Y leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Jesús vino en nombre de su Padre y fue rechazado. El anticristo viene en su propio nombre y será aceptado. Leemos el pasaje en Juan capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Comenzaremos desarrollando los sufrimientos del siervo de Jehová en Isaías 53,
Cada detalle está anunciando al Salvador de la humanidad y la manera de la salvación. Leeremos completamente esta profecía en Isaías 53. Leemos versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verso 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente, llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Y verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Consideremos el verso 1 y vamos a desglosar los distintos enunciados. Hallamos dos preguntas sobresalientes. Primero, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y segundo, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El apóstol Pablo en esta porción, en Romanos 10:16, nos dice lo siguiente. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías ya veía esto y él predice la incredulidad de Israel, pues a pesar de todo lo que el Señor Jesucristo cumplió en detalle la profecía, la nación misma no creyó. Así también el hombre hoy, con todas las evidencias indubitables, no cree en el Evangelio. Sin embargo, podemos percibir la larga paciencia de Dios en reunir su santa palabra para nosotros y aún todo lo que Él hizo por la humanidad enviando a su Hijo para llevar a cabo el plan de la redención. Sin embargo, lo que se ha visto por parte del hombre es rebeldía y aunque el hombre está sin excusas, sin embargo, a pesar de todo esto, no cree en el anuncio del Evangelio. Dios es amor, pero también Él es justo y da al hombre suficiente tiempo para arrepentimiento. Y si el hombre no aprovecha la oportunidad concedida por Dios, tristemente está sellando su destino eterno, pues Dios es justo y también va a obrar justicia. El Espíritu Santo impulsó al profeta Isaías a comenzar esta porción tan importante y descriptiva del sufrimiento de Jesús con dos importantes preguntas. Y la primera dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el verso 1. Anuncio significa algo oído, escuchado y deriva de una raíz que significa pasmar, algo que asusta o devasta. Está traducida también maravillar, mensaje, noticia, asombrar y doctrina. Y tenemos la misma palabra en Isaías capítulo 28, verso 9 y leemos. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? La palabra doctrina es la misma palabra hebrea traducida anuncio en Isaías 53, verso 1. Aquí está traducida doctrina. Entonces podemos dar el sentido de este versículo. ¿Quién ha creído nuestra doctrina? Esta no es cualquier anuncio, sino una doctrina definida de buenas nuevas. Leemos en Hechos capítulo 10, verso 36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
¿Cuántas veces dice Jesús, mi doctrina no es mía, hablando de lo que él anunció? Leemos la cita en Juan capítulo 7, versos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de quien me envió. Verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús fue el primero en anunciar las buenas nuevas. Leemos en Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Volvemos a formular entonces la pregunta, ¿quién ha creído? Ya que muchos escucharon, pero no fueron convencidos para creer. Leemos en Juan capítulo 1, versos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús fue el primero en anunciar las buenas nuevas, y sin embargo, ni sus propios hermanos creían su anuncio de las buenas nuevas. Leemos en Juan capítulo 12, verso 37 al 41 también. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Verso 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, Verso 40. cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Jesús fue de ciudad en ciudad anunciando las buenas nuevas por 3 años y medio, casi 1300 días consecutivos. Pero de las vastas multitudes, ¿cuántos le siguieron fielmente? ¿Cuántos fieles tenía Jesús? Había 12 que le siguieron más o menos de cerca y aún uno de ellos fue del diablo. Entre ellos también había 3 que sobresalieron. Y leemos en Mateo capítulo 17, verso 1, en la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. También en la escena, en espera de Pentecostés en Jerusalén, había unos 120 que creyeron la promesa. Leemos en Hechos capítulo 1, versos 14 y 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran 120 en número. Vemos las evidencias de la palabra de Dios de haber enviado el anuncio. Leemos en Isaías capítulo 9, verso 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. También leemos en Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Leemos también Jeremías capítulo 25, 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Esta expresión, enviándoles desde temprano y sin cesar, está vista aproximadamente 10 veces en Jeremías. Vemos cuál fue la reacción de Jesús y leemos en Marcos capítulo 6, verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Así, con todo este escenario nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de la primera pregunta? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? El sentido es, ¿quién ha percibido el poder manifestado en la obra del Redentor? ¿De quién es aquel poder manifestado, lo cual está o será desplegado a través de él en conexión con su obra? Se refiere no tanto a su poder en hacer milagros, sino a la omnipotencia mostrada en rescatar a los pecadores de la destrucción. Leemos en Lucas capítulo 9, verso 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Sabiendo el sentido de la primera pregunta, inquirimos, ¿cuál es el sentido de la segunda pregunta que nos dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En la palabra de Dios, el brazo habla de poder o fuerza. El brazo es la extensión del cuerpo. Y preguntamos, ¿quién es el brazo de Jehová? Y leemos en Isaías capítulo 52, verso 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Jesús mismo es el brazo de Jehová. Manifestar significa hacer desnudo, descubrir, revelar. Entonces, ¿a quién se ha revelado el brazo, el poder regio de Jehová?
El apóstol Pablo habla del poder de Dios en 1 Corintios capítulo 1, verso 18 y leemos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos creyeron que él era el brazo o el poder de Jehová? Él parecía tan manso y humilde, tan impotente. El gentío expresó, si él es el Mesías, que baje ahora mismo de la cruz. Y leemos los pasajes en Marcos capítulo 15, verso 31. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Verso 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban con él crucificados le injuriaban. Aún Juan el Bautista dudó. Y leemos Mateo capítulo 11, verso 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos Verso 3. para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Podríamos expresar que el brazo de Jehová se manifestó en la persona de Jesús. Pero ¿cuántos creyeron que él era el brazo o el poder de Jehová? Y comprobamos que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero poder de Dios a los que se salvan. Leemos el verso 2 de Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Aunque Dios sabe que el hombre va a rechazar, especialmente la nación de Israel, sin embargo presenta la verdad. Así nosotros, teniendo la misma verdad, tenemos que anunciarla y dejar los resultados en la mano del Señor. En este versículo vemos primero el nacimiento del Señor, su niñez, su juventud tierna y delicada. Y menciona también la tierra seca, que ésta nos habla de la humanidad en general, que no puede producir nada para el Señor. Pero Jesús, para el Padre, Él fue su gozo. Y leemos en Lucas capítulo 2, verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. También menciona sin atractivo. Estamos tomando ciertos puntos destacados. Israel esperaba a su Mesías y con ello el cumplimiento de todas las profecías. Pero al ver a Jesús, un simple hijo de un pobre carpintero, y al oír su doctrina, no percibieron en él al Mesías. Jesús no tiene la atracción como Mesías a la vista de los judíos. Como ellos lo esperaban, fue sin atractivo. Igual ocurre hoy. Muchos no aceptan la salvación a través de la sangre de Cristo, porque esto no tiene atractivo. Y además es muy simple, pues para la gran mayoría la salvación por las obras es lo que causa más atracción. En este verso estamos ante una descripción de la humildad o de la humilde apariencia humana de Jesús. No había nada especial en lo visible para que sea distinguido como diferente de otro ser humano, otro judío de su tiempo. La única diferencia a simple vista fue su estilo de vida, su comportamiento, pero vemos lo que nos dice el versículo, y la frase delante de él nos habla que Dios plantó una planta en la cual él quiso deleitarse, y leemos algunos pasajes relacionados. Leemos el Salmo 88. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Isaías capítulo 5, verso 7. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Israel fue una planta deliciosa, una planta de placer o de deleite, pero fracasó totalmente en cuanto a traer placer a Jehová. Sin embargo, Jesús fue la viña verdadera en quien Dios tuvo placer, y leemos en Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. En Mateo capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La expresión delante de él o delante de la faz o presencia de su Padre nos muestra que la vida de Jesús fue vivida desde su nacimiento hasta su muerte delante de su Padre, bajo los ojos vigilantes de su Padre. En la expresión el brazo de Jehová iba a crecer, otra versión nos dice que el Señor quiso que su siervo creciera como la planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. Esto implica un lugar bajo. La palabra subir significa ascender o subir más alto. Es un movimiento de un lugar bajo a un lugar alto. Leemos en Filipenses capítulo 2, verso 6.
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Capítulo 2, verso 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Volvemos a leer este maravilloso pasaje, Isaías 53, verso 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así desglosamos la expresión como renuevo. Un renuevo es una planta tierna, una ramita que recibe su alimento del árbol. Así Jesús creció silenciosamente, como una planta tierna, tal fue Jesús en sus tratos con la humanidad. No había grandes divulgaciones en cuanto a su vida y actividades. Él no fue conocido como un gran predicador, él vivía solitario sin notoriedad. Hay 18 años de silencio, un silencio sagrado recibiendo sostén de su Padre Celestial. Los hombres quieren saber lo que pasó durante los años cuando él tenía de 12 a 30 años. Este tiempo de la vida de Jesús es demasiado sagrado. No es que Jesús simplemente creció de un infante a un hombre adulto, sino que él cambiaría de ser un siervo humilde para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Manso y humilde, tierno. Él creció y se ocupó de los negocios de su padre, silenciosamente. Parece que nadie le dio importancia a esta planta delicada. Sin embargo, él fue la delicia de su padre, y su padre apreciaba su hermosura aunque nadie más lo hizo. Desglosaremos la expresión raíz de tierra seca. Una tierra seca es un suelo infructuoso, un yermo donde no hay humedad, y Jesús vino a un mundo vacío de vida que carecía de la vida verdadera. Leemos en Juan capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La muerte espiritual reinaba. Aún Israel, la nación escogida por Dios, había caído en el formalismo religioso. No hubo una vida espiritual, pero hubo una raíz, la raíz de David. El árbol había sido cortado, pero quedó vida en el tronco. Leemos en Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Leemos Zacarías capítulo 6, verso 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. El mundo le vio como un simple yuyo, una hierba mala venenosa sin valor, pero para su padre él fue una planta deleitosa, hermosa y tierna, llena de vida y hermosura. Leemos en el Salmo 45, verso 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Vemos la comprensión de este texto. Él no sería como una planta de crecimiento vigoroso, suplido con lluvias abundantes y creciendo en una tierra rica y fértil, sino él sería como el brote de las arenas del desierto. ¿Puede algo ser más increíblemente expresivo de la apariencia verdadera del Redentor comparada con la expectación de los judíos? Sin dudas, hallamos riquezas en su palabra. Que Dios siga arrojándonos más luz sobre este bello e importante tema y Dios bendiga a cada uno. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.